Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy vamos a tratar un tema vinculado a la astroarqueología. Un tema del que se conoce muy poco y lo poco que se sabe no se divulga. Aquí pensamos que se trata de algo importante y queremos hacernos eco. Se trata de la incuestionable conexión entre los mayas y las culturas mesoamericanas con el planeta Venus, algo que se ha podido demostrar científicamente, ya que los calendarios mayas, por ejemplo, demuestran que esta cultura, aproximadamente entre los años 1200 y 1300 a.C., ya disponían de unos conocimientos astronómicos imponentes, pero sobre todo conocían perfectamente al milímetro las posiciones y tránsitos del planeta Venus. Esto se ve claramente en el observatorio del Mayapán, en el Yucatán. Aquí podéis ver una imagen del tránsito de Venus. Están repartidos en frescos pintados en las paredes de las salas. Y fijaos que entre medio aparecen algunos dibujos que parecen objetos mecánicos, tecnológicos, nos recuerdan vagamente a unas máquinas. En Chichén Itzá, los mayas realizaban sus observaciones del movimiento de Venus con celebraciones masivas. Incluso programaban sus guerras y sus sacrificios en función de la posición de Venus. Y esto se ve sobre todo en el famoso Códice Dresde. Ahí está la llamada Tabla de Venus, donde figura minuciosamente cada vez que Venus aparecía y desaparecía del firmamento. Algo que ellos relacionaban con la muerte y el renacimiento. Los mayas llamaban a Venus Chak-ek, y gracias a sus calendarios venusinos se anticipaban a cualquier desgracia. Con las posiciones de Venus sabían cuándo llovería, cuándo habría epidemias, guerras, victorias, derrotas o el ascenso y caída de un gobernante. Ahora la pregunta sería, ¿de dónde sacaron los mayas estos conocimientos tan avanzados sobre Venus? Ahora os muestro unos datos que quizás responden a esta pregunta. La pictografía de la cultura de Tiahuanaco, entre Bolivia y Perú. Fijaos en esto. Esta pictografía revela una historia sobre el descenso de unos seres que procedían de otro mundo. Tenían los dedos palmeados y su sangre era totalmente diferente a la humana. La interpretación y posterior traducción de estos pictogramas revelaban que en la era terciaria un objeto brillante como el oro descendió del cielo y se posó sobre la isla del Sol, en el lago Titicaca. De este objeto reluciente descendió una figura humana. Se trataba de una mujer, muy parecida a una hembra terrestre, pero con la singularidad de que sus manos tenían dedos palmeados. Lucía además escamas en la piel, como un pez, y su cabeza era cónica, sí, como un cono, muy parecida a las figuritas encontradas en Jarmo, las protosumerias, que muestran esos seres reptilianos Anunnaki. Esta mujer era conocida como Orianna, aunque por sus grandes orejas, que podéis ver, fue conocida popularmente como la Orejona. Esta extraña criatura decía provenir de Venus, y su figura forma parte de la tradición inca, porque esta mujer, supuestamente venusina, tenía un aspecto anfibio, con esas manos palmeadas con solo 4 dedos. Era como si viniera de un planeta donde abundaba el agua, un entorno acuático, sin duda. Aparte de que sus escamas delataban esa condición. Ya hablamos de, por supuesto, seres anfibios como el dios Oannes o los 7 sabios del mar, criaturas asociadas al dios Enki. Esos seres eran conocidos como los Abgal, supuestamente de Sirio. Seres acuáticos, siempre asociados a la transmisión del conocimiento. Y efectivamente, ese fue también el rol de esta diosa Orianna. La tradición cuenta que Orianna fecundó a un total de 70 seres gigantes, toda una estirpe de seres muy parecidos a otras historias de culturas que hablan de los gigantes, en griego los titanes, en la Biblia serían los nefilim. El concepto es el mismo, dioses que se mezclan sexualmente con mujeres terrestres y dan como fruto estos seres. Pues bien, parece que Orianna engendró estos monstruos, estos gigantes, y en un solo día y una sola noche construyeron Tiahuanaco. Claro, muchos diréis, ¿y qué tiene que ver esto con los mayas?
porque hemos hablado de esta diosa Oriana que descendió en la región andina para conformar la cultura tiahuanaco y luego su legado cultural que se transmitió a los incas. Pero claro, los mayas, ¿qué tienen que ver con esta supuesta venusina? Pues veréis. Uno de los más importantes dioses mayas era Kukulcán, que significa serpiente emplumada. El equivalente mesoamericano sería Quetzalcóatl. Bien, pues Kukulcán, en la mitología maya, es el dios venusino por excelencia. Y para colmo, es también dios del agua. La leyenda dice que llegó a Yucatán por el mar desde el oeste. ¿Os suena? Exacto, exactamente igual al dios Oannes, que en Sumeria llegó desde el mar en el Golfo Pérsico, para luego dar conocimiento al hombre antiguo. Aquí hay varios conceptos parecidos: agua, escamas, dedos palmeados y mezcla de anfibios con reptiles. Parece que hay un claro nexo entre Venus y estos extraños seres fundadores de civilizaciones y, por supuesto, relacionados con la cultura maya y mesoamericana. Aquí la pregunta es, ¿recibieron también su influencia algunos de estos seres extraterrestres? ¿Venían estos seres extraterrestres de Venus? ¿O a lo mejor tenían ahí alguna colonia, alguna base permanente? ¿Por qué Venus era tan importante para tantas culturas, y especialmente como la maya, tan avanzada astronómicamente? Quizás porque estos seres les dieron esos conocimientos sobre los tránsitos de Venus y su influencia en los quehaceres humanos. La supuesta visita de seres venusinos no es nada extraño. Dentro de la ufología lo conocemos perfectamente. Ahí tenemos a uno de los más famosos contactados de todos los tiempos, George Adamski, quien afirmaba que el 20 de noviembre del 52 una nave había aterrizado frente a él en Desert Center, California, y decía haber mantenido una conversación con un venusino llamado Orton. Orton parece que era un humanoide muy parecido a nosotros, rubio, estatura media, y dijo que pudo comunicarse con él telepáticamente y a través de gestos. Parece que recibió varias advertencias, el señor Adamski, sobre los peligros de la energía atómica y la guerra nuclear. Otros contactados míticos por venusinos, pues ahí también estaba George Van Tassel. Este decía que su contacto venusino le transmitió cómo construir un edificio llamado Integratón. Y de hecho lo hizo. Ahí desarrolló toda una serie de inventos científicos para aplicaciones como rejuvenecimiento, sanación, neuroacústica, antigravedad. Parece que este edificio, Integratón, aún existe, concretamente en Landers, California. Ah, California otra vez. Parece que a los venusinos les gusta California. Y hubo otros contactados más, como Howard Menger. Pero claro, hemos citado los más importantes, los más conocidos, pero es que hay miles, sobre todo en las décadas de los 50 y 60. Hubo un auténtico aluvión de casos de gente, algunos gente común y otros, en cambio, pues científicos o ingenieros que decían contactar con venusinos. Era la fiebre de los venusinos. ¿Estuvieron realmente aquí estos seres? ¿Estuvieron estos venusinos en México y Mesoamérica en el pasado? Lo más importante, ¿continúan hoy visitando la Tierra? ¿Por qué tantas culturas antiguas veneraban a Venus y conocían detalles de sus tránsitos y posiciones miles de años antes de que la astronomía moderna descubriera? A lo mejor, solo a lo mejor, es que hay algo de todo esto que tiene visos de realidad, amigos. Lo que ocurre es que no sabemos con detalle hasta qué punto y en qué aspectos simplemente son fantasías. Pero algo hay vinculado con esta veneración de los mayas y todas estas culturas con el planeta Venus, esta especie de fijación, como si fuese muy importante también para predecir hechos futuros, astronómica y astrológicamente hablando. Parece que Venus tiene un componente muy especial para el devenir de los acontecimientos terrestres. Seguiremos hablando y profundizando más en esto, pero pienso que, por supuesto, en muchos casos no se está hablando del Venus que conocemos, sino podríamos hablar de que Venus sería un punto de soporte para otra densidad.
Es decir, ¿puede existir vida en Venus? Sí, pero a lo mejor no es el Venus de tercera dimensión que conocemos. Eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta. De todas formas, sabéis que NASA siempre nos dice que Venus es inhabitable, que tiene una atmósfera ácida imposible para sostener vida. Pero bueno, si tuviésemos que creernos todo lo que nos dice NASA, nos volveríamos locos. Vamos a dejarlo aquí, amigos, y espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Un abrazo para todos. Chao.